escucharemos al doctor Miguel Larramendi, profesor ayudante de Derecho Administrativo de la Universidad de la República. Además, como ya lo dije ayer cuando inicié esta jornada, integrante del Consejo de Redacción desde los inicios y antes, en realidad, desde el comienzo de la labor del doctor Brito en cuanto al trato de los estudiantes, a los aspirantes, a la formación de ellos, que dio lugar luego a la génesis del anuario de Derecho Administrativo. Bueno, gracias, Felipe. Buenas tardes. Sí, es verdad, yo conocí a Mariano por aquella época y se ha hablado mucho de Mariano ya acá y yo no voy a agregar cosas, pero sí hay que decir que sin duda fue una de esas personas que yo reconozco muy pocas en mi vida, que alcanzaron, yo le digo, un estado del alma, un estado espiritual superior. Mariano fue un ser superior, sin duda. Y yo le agradezco mucho, me enseñó mucho, pero sobre todo me enseñó cosas, principios básicos, ¿no? Me enseñaba que debía pensar por mí mismo, a ser original, a no aceptar todo lo que se nos viene dado. Pero sobre todo Mariano enseñó con su ejemplo. Él no era una persona de esos que decían haz esto, pero él no lo hacía. Él predicaba y enseñaba con su ejemplo. Y yo se lo agradezco mucho, acá públicamente, y vine acá a agradecérselo. Y esto es un homenaje a él, y en particular este es mi homenaje a él. La idea creo que general de este homenaje, y en particular va a ser de esta pequeña exposición que voy a hacer yo, es tomar un tema que haya trabajado Mariano y luego hacer los desarrollos personales que entendamos, ¿no? Concretamente, el tema que yo elegí, o sea, dentro de la temática de lo que escribió Mariano, fue la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, entendiéndola acá, en este caso, creo que inclusive Mariano mismo, cuando habla de ella en el capítulo de este libro que hemos tomado como base, que se llama de Mariano Derecho Administrativo, su permanencia, contemporaneidad y prospectiva, él asocia la responsabilidad administrativa con la responsabilidad disciplinaria del servidor público. Este tema lo pedí especialmente porque justo fue el que durante varios años vengo trabajando y hice la tesis en base a este tema, etc. Y bueno, si tenemos suerte, en unos meses va a estar publicado un libro que se va a llamar justamente Derecho Administrativo Disciplinario, y donde obviamente parto de Mariano. Mariano decía en este trabajo suyo, que se llama justamente así, Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, aunque en este libro del año 2004, él ya se había referido al tema concretamente en unas jornadas que habían habido allá por el año 70, creo que la publicación en el 77, se había referido a la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores públicos, en esa jornada del año 70, que se publicaron en el 77, que fueron sobre la base del decreto 640 del 73. Mariano ya en ese momento que analiza el tema de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, ya él con el ojo crítico, el ojo clínico, mejor dicho, del maestro, enfocaba cuál era el problema de la responsabilidad disciplinaria. Y decía, he aquí el problema de la responsabilidad disciplinaria. Lo dice así con esa palabra. He aquí el problema está en la discrecionalidad, tema que le preocupó mucho a Mariano, como acabamos de ver recién con la exposición de Carlos, el de la discrecionalidad que tiene la administración
a la hora de ejercer su poder disciplinario, a la hora de hacer valer la responsabilidad administrativa o disciplinaria de los funcionarios públicos. Y Mariano decía ahí, y él observaba lo que era la realidad de la administración en materia disciplinaria. Y anotaba que era muy frecuente ver cómo, por situaciones similares que habían cometido un funcionario, era sancionado un funcionario de una manera y otro funcionario de otra manera. A veces con una sanción muy leve y a veces hasta con la destitución. Y siempre las situaciones o las irregularidades que había cometido, se habían cometido muy similares en un caso como el otro. Y él decía, ahí está el problema. Ahí está el problema. Se está sancionando de manera distinta, situaciones muy parecidas. Y es por culpa de la discrecionalidad que tiene la administración en materia disciplinaria. Esas palabras que están escritas de Mariano me hicieron pensar mucho. Estuve pensando como 5 años más o menos. Y bueno, el resultado de ese libro primero constaté que es lo que pasa en la realidad. O sea, esto pasa. Por mi trabajo tengo ocasión de ver cientos de expedientes disciplinarios y pasa. Pasa más frecuentemente de lo que podría atribuirse a una casualidad. Y la frecuencia a mí por lo menos me pone nervioso. Por lo menos he reconocido, hay acá un problema de seguridad jurídica, sin duda. Y Mariano decía, ahí está el problema, y él se preocupó en decir, debemos de buscar un camino para encontrar una solución. No con estas palabras, ¿verdad? Pero voy a leer textualmente algo que decía respecto a esto. Mariano nos advertía que justamente este tema de la responsabilidad disciplinaria, decía él, era de los más intensos, dinámicos y cargados de sentido del derecho administrativo. En su ámbito se muestran los dos polos palpitantes del desarrollo de esta disciplina jurídica: la actuación estatal, frecuentemente difusa, y por otro lado, la presencia de actuación de los derechos humanos inherentes a la personalidad del servidor público en cuanto hombre, persona que trabaja. Acá quiero recalcar este último, la importancia que le daba para resolver temas de responsabilidad administrativa Mariano. Obviamente reconocía que acá había un enfrentamiento, el eterno dilema del derecho administrativo entre la autoridad y la libertad, pero repito estas últimas palabras de Mariano. Por un lado, por otro lado, la presencia de actuación de los derechos humanos inherentes a la personalidad del servidor público en cuanto hombre, persona que trabaja. Es decir, la consideración del funcionario público como una persona, como un hombre. Funcionario público, por el hecho de ser funcionario público, no deja de ser persona, y eso para mí tiene consecuencias jurídicas. Parto un poco en el trabajo que necesitaba mío de estas ideas de Mariano. Confieso que ahí en el trabajo mío hay mucho de buscar límites, lo confieso, buscar límites a la discrecionalidad de la administración en materia disciplinaria. Y un poco por aquello de que la discrecionalidad sin límites se puede llegar a convertir en arbitrariedad. Y en cuanto a esos límites, obviamente, como se ha dicho acá, la discrecionalidad no implica que no esté limitada, y todo el trabajo se basa en una relación de los límites que tendría la discrecionalidad en materia disciplinaria en base a los principios generales de derecho. Lo que hago es analizar una serie de principios generales de derecho aplicables en materia disciplinaria, partiendo, como les decía, de esta idea básica que Mariano nos legó. Yo no puedo referir todo lo que hice, pero me voy a limitar, por
razón de tiempo, a un solo aspecto, a un solo tema que tal vez uno, por lo menos el que a mí más me gusta, uno de los más discutidos, ¿no? Que en exposiciones anteriores ya en el grupo del anuario, ya sin la presencia física, pero con la presencia espiritual siempre de Mariano, tuve la suerte de poder exponerlo, ¿no? Y luego a retirar acá. Son varios los temas que trato, pero voy a sacar un punto solamente, que es el principio del nullum crimen sine lege. El principio del nullum crimen sine lege, ustedes saben que proviene del derecho penal y saben que significa que no hay un delito si previamente no está establecido en una previsto como tal en la ley. En el derecho administrativo disciplinario se entiende de forma casi unánime por la doctrina nacional. Susana Lorenzo dice que creo que de las pocas que no está de acuerdo, pero se entiende de una manera casi unánime que no rige este principio en materia de responsabilidad administrativa o responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. Con lo que se quiere decir que no es necesario que esté previamente la falta disciplinaria prevista en una norma jurídica como tal para que el funcionario pueda ser inculpado de la comisión de una falta disciplinaria. No rige el principio, dice la mayoría de la doctrina uruguaya, en materia de responsabilidad administrativa o responsabilidad disciplinaria del servidor público. Brito sostenía que no regía el principio. Decía Brito, para la responsabilidad disciplinaria hecha efectiva a través del poder disciplinario no puede pretenderse la previsión normativa de todos los hechos incriminables. Esto lo deriva el Brito de que el debate doctrinario, en nuestra opinión, debe ceder ante la constatación de la naturaleza mínima de las situaciones objeto de investigación. El desconocimiento de esas exigencias ontológicas solo puede producir cuadros de normas luego vulneradas con interpretaciones casuísticas. Se trata de un auténtico principio o atributo del ser mínimo de la actividad administrativa, la ley de su dinámica interna en manifestaciones múltiples. Ella vuelve imposible alcanzar su cuadro normativo. Consiguientemente, para la responsabilidad disciplinaria hecha efectiva a través del poder disciplinario, no puede pretenderse la previsión normativa de todos los hechos incriminables. Es decir, Brito no aceptaba la vigencia del principio del crimen sin ley en materia de responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria del servidor público. Pero lo que yo me agarré fue más bien de lo que dijo a continuación de estas palabras. En forma de pregunta, decía Víctor, pero es que entonces hemos de concluir en la incertidumbre absoluta que repugna a toda conciencia jurídica, bien formada en el respeto de los derechos y garantía de los funcionarios. Antes bien, múltiples serán los límites que la sujeción de la Administración del Derecho impondrá a esta para su actividad de juzgamiento, valoración de concretas conductas de sus agentes para determinar si medió violación de deberes funcionales. Esas últimas palabras fueron las que me parecía que me estaba diciendo Brito que había un camino ahí para seguir, y lo seguí, o creo yo lo seguí, y la cosa que terminé afirmando exactamente lo contrario a lo que sostiene Brito. Lo que sostengo es que en materia de responsabilidad administrativa o responsabilidad disciplinaria rige el principio de no hay crimen sin ley o nullum crimen sine lege, aunque con una formulación un poco diferente que como está formulado en el derecho penal. Me explico. En derecho penal, obviamente, los delitos están previstos, están tipificados, es decir, se prevén las conductas cuya comisión implica la comisión de un delito. Hay una tipificación, una descripción
de los hechos que pueden llegar a constituir delito. Es una realidad del derecho positivo uruguayo que no existe en materia disciplinaria una tipificación de las faltas disciplinarias de esta manera, a la manera del derecho penal. Eso es innegable. Esa era para mí la razón por la cual, de una manera tan unánime, la doctrina dice que no se puede o que no rige el principio en materia de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, porque no hay, sin duda, en la realidad del derecho positivo, una tipificación de las faltas disciplinarias a la manera que existe una tipificación de los delitos previstos en el Código Penal. Se dice que esto no es posible ontológicamente. No obstante, yo observo que hay otros derechos que han demostrado por lo menos que aparentemente es posible una especie de tipificación de las faltas disciplinarias a la manera de un código penal. En Colombia, por ejemplo, existe un código disciplinario único donde están previstas a la manera del código penal, a la manera del derecho penal, las distintas faltas disciplinarias, a tal punto que en Colombia se define la falta disciplinaria como en la comisión de alguno de los hechos descritos como tales en este código. En base a esto no se puede decir que el principio en derecho disciplinario, derecho administrativo disciplinario, en materia de responsabilidad disciplinaria, para no causar dudas si estamos en la rama del derecho, cosa que no lo es, decía que ante esta realidad de nuestro derecho no es posible reclamar o decir que el principio de no incrimen sin ley tiene una vigencia o tiene una aplicación igual que el derecho penal, porque por esta carencia, digamos, que tiene nuestro derecho positivo. Pero sí se puede sostener, o yo por lo menos sostengo, que tiene una consagración de este principio de una manera que yo le llamo indirecta. Es decir, que si bien no existe una norma previa, es imposible ante la situación actual reclamar una norma previa que tipifique la falta, para que haya responsabilidad disciplinaria, sí se puede decir que no habría responsabilidad disciplinaria y no habría falta disciplinaria si no hay un deber funcional, un deber de funcionario, violado por supuesto, que esté previamente previsto como tal por la regla de derecho o por la norma jurídica. En ese sentido sería vigente en mi concepto el principio de la incrimen sin ley en materia disciplinaria. Si bien no hay una tipificación previa, sí se requiere, o el principio requiere, la existencia de un deber del funcionario que esté preestablecido en la regla de derecho, cuya violación acarrearía la comisión de la falta disciplinaria. El camino que recorro para llegar a esta afirmación sería medio largo explicarlo, pero digo, simplemente voy a decir que me baso básicamente en el artículo 10, inciso 2 de la Constitución, que como recuerdan dice: ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado lo que ella no prohíbe. Esta es la norma en la que los penalistas se basan para afirmar la existencia del principio de no crimen sin merece en materia penal. Yo en realidad no veo razón por la cual no se pueda aplicar o no se pueda entender que esta disposición constitucional debe entenderse también aplicar en materia de derecho de responsabilidad disciplinaria. Así como sería aplicación en materia de responsabilidad penal, entiendo que sería aplicación también en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos o disciplinaria, porque la norma lo distingue. Y de ahí se extraería que, así como no hay delito sin una previa ley, tampoco habría falta disciplinaria sin un previo deber jurídico, deber funcional
violado y que interprete adhesión a la regla de derecho. Porque esta norma para mí, así como requiere que cualquier persona tenga derecho a saber qué son las conductas que no puede hacer prohibidas, las conductas que se las realizan implicaría la comisión de un delito y una responsabilidad penal, de la misma manera porque en función pública también es persona, como decía Brito, un funcionario público tiene derecho a saber de antemano qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. La posición contraria, en base a esa discrecionalidad que se pretende que tiene la administración, implicaría aceptar que la administración podría decir en cada caso cuándo habría falta y cuándo no habría falta, sin necesidad de que esté preestablecida la obligación o el deber. Por eso, para mí, sine qua non, este principio rige en esta materia en este sentido. ¿Sí? Se podría criticar que el artículo 10 está referido a la persona y no en particular al funcionario público, pero bueno, vuelvo de vuelta a esa frase que rescataba Brito, que es la consideración de que el funcionario público es también persona. Bueno, les voy a contar, ¿estoy en tiempo todavía? Porque son dos cositas más que quería agregar. Estos desarrollos, esto que les voy a contar, una cosa que es casi una diablura que realicé. Cuando estaba elaborando el borrador de lo que fue lo que es actualmente el Estatuto del Funcionario Público, la ley 19.121, yo tuve oportunidad de intervenir un poco en la redacción de ese borrador y algunas traté de meter muchas de las ideas que estaban, que había elaborado ya, ¿no? Y algunas entraron y otras desaparecieron por el camino. Pero una cosa que sobrevivió y que actualmente de derecho positivo, que viene de todo esto que le decía, es la nueva definición que trae la ley 19.121 de falta disciplinaria en el artículo 72 de la ley 19.121, que reitera la primera parte de la definición tradicional, dice la falta susceptible de sanción disciplinaria a todo acto o omisión del funcionario intencionado culposo que viole los deberes funcionales. Hasta acá la definición clásica de Chatragués y como estaba definida la falta, y ahora aparece agregado, considerándose deberes funcionales las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades del funcionario establecidas por la regla de derecho. No preciso decirles de dónde viene esto, ¿no? Para mí, con esto se logran cosas buenas. De esta manera se obliga a la administración a que cada vez que sancione disciplinariamente tenga que motivar el acto y tenga que expresar qué deber se violó, la regla de derecho de donde entiende que deriva ese deber, la manera y la medida en que la conducta del funcionario violó ese deber. Y nada de esto estaría dentro de la discrecionalidad de la administración. Porque estos son cuestiones de legalidad. Y me quedan 5 minutos, lo que preciso para contarles un cuento, para terminar. Y esto también se lo robo a Brito. Recuerdo que Brito en clase, allá por la década del 80, y un poco nació ahí la idea. Brito estaba explicando la diferencia entre falta personal y falta de servicio, y yo no la podía entender de ninguna manera hasta que dijo que voy a contar un cuento. Y contó un cuento que yo después tomo y le llamo La Fuga, que contó cómo se escaparon los presos políticos durante la dictadura de la cárcel de Punta Carreta, le habían hecho un sumario al director, pero no viene al caso, pero sí viene al caso relatarles que con el cuento yo entendí y pensé que con cuentos se puede a veces entender los conceptos teóricos y también hacer
más entretenido el derecho administrativo, que no tiene por qué ser aburrido el derecho administrativo. Y entonces usé el método de Brito, que bauticé el método del cuento, y en el libro que les contaba conté más de 100 cuentos, y todo para ilustrar conceptos teóricos. Y bueno, como yo no tengo tanta imaginación para inventar 100 cuentos, lo que hice fue tomar más de 100 sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo y transformarlas en cuentos. Y descubrí, con esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que el Tribunal Contencioso Administrativo, tal vez sin siquiera saberlo, acepta un crimen sin ley en materia disciplinaria. En muchos casos, veo que, sin decirlo con esas palabras, el concepto teórico que les acabo de decir lo aplica. Y si no, vean estos dos pequeños cuentitos. No voy a decir los nombres de los cuentos, pero voy a decirlo en el azar. Este fue un caso que conmocionó a la opinión pública uruguaya. Se trató de la extradición de Italia de JT, militar uruguayo acusado de delitos contra los derechos humanos. Mejor dicho, de la fallida extradición. JT había sido detenido en Italia. El Uruguay se enteró, la Suprema Corte de Justicia libró a las autoridades italianas un exhorto solicitando su extradición. El exhorto viajó hacia nuestra embajada en Italia, vía valija diplomática. La valija llegó y fue abierta, el exhorto estaba allí, pronto para ser presentado ante las autoridades italianas, pero nadie lo llevó. Quien debía presentarlo, el embajador, estaba ausente. Había viajado a Barcelona sin informar a nadie. El embajador presentó el exhorto cuando regresó, pero era tarde, el plazo había vencido. Así lo consignaron las autoridades italianas en el momento que dejaron a JT en libertad, uno de los más grandes fracasos de nuestro servicio exterior. El caso tuvo muchísimas connotaciones, pero aquí nos interesa solo una, y es la siguiente. Amén de lo que sucedió con el embajador, esta sentencia trata del segundo funcionario, el que lo seguía en el mando. El embajador no estaba en la embajada cuando llegó la valija que contenía el pedido de extradición. El segundo funcionario de la embajada, uruguayo en Italia, con el pedido de extradición en sus manos, estando en plazo para hacerlo, no lo presentó. Por esta razón, fue sancionado disciplinariamente. Pero el funcionario no estuvo de acuerdo con que lo hubieran sancionado, y adujo varias razones. La principal fue la de que no debió haber sido sancionado por no presentar el exhorto, porque no tenía el deber de hacerlo. El único con deber para diligenciar el exhorto era el embajador. Dijo así: no es posible admitir la aplicación de una sanción disciplinaria por haber omitido una conducta que una norma jurídica previamente no hubiera elevado a la categoría de conducta debida. Si no hay deber, no hay omisión. Si no hay omisión de una prestación debida, no hay falta. Y si no hay falta, no hay sanción. Ese argumento fue aceptado por el tribunal. Con la discordia de un ministro, anuló la sanción recibida por el segundo de la embajada, diciendo que responsabilizar al demandante por una omisión a deberes funcionales que en puridad no estaban a su cargo no corresponde. En otras palabras, no puede haber sanción por omitir un deber que no se tiene. Es cierto que el tribunal no lo dice en la sentencia, pero en realidad veo que lo que hizo fue anular una sanción porque no hay falta. Y no hay falta porque no hay deber de grado, ni siquiera hay deber. Y no hay deber porque no hay norma que lo establezca. En otro cuento se los debo porque se me tiró el tiempo. Gracias, Mariano, y gracias por escuchar. Yo he tenido la oportunidad de ver ahora, hace poco tiempo, de ver rápidamente ese texto, de manera que valoro lo que él ha escrito. Pero no voy a referirme a eso porque nos corresponde, en la medida que usted no lo puso. Les agradecemos entonces al doctor Labor